Y luego tenemos por acá el último mapa de cardio, ¿ya? Que viene a ser la insuficiencia cardíaca. La vía final de cualquier lesión del corazón, chicos, va a dar insuficiencia cardíaca, ¿no? Cualquier lesión que se vuelva crónica, constante, al final va a llevar a la insuficiencia cardíaca, que es una incapacidad del corazón, ¿correcto? El corazón se vuelve incapaz ¿de qué? De bombear sangre. ¿Qué es su función? La función del corazón es recibir sangre y bombearla. Pierde esa capacidad. Ahí hablamos de insuficiencia cardíaca. La mayoría de las insuficiencias son fallas sistólicas, 70%. El 70% son fallas en la contractibilidad del corazón. El 30%, que es raro, es falla en la diástole, que es el llenado, la relajación. Lo más frecuente es falla en la sístole. Por eso nos abocamos a la falla sistólica, ya que es la más frecuente. ¿Cuál es la prueba de elección para evaluar un paciente con falla cardíaca? Tienes un paciente que tiene ingurgitación, edema, disnea. Se está sospechando de una falla cardíaca. La prueba de elección para evaluar es el ecocardiograma. Porque el ecocardiograma te calcula la fracción de eyección. Entonces, si la fracción de eyección está bajo, ahí está, ¿cuánto? Menos del 50%, la falla es sistólica, chicos. Y eso es lo más frecuente. Falla cardíaca con fracción de eyección bajo, que es la falla sistólica. Pero si hay falla cardíaca y la fracción de eyección está normal, esa es falla diastólica. Diastólica. Esa es la mejor forma de diferenciar si la falla es sistólica o diastólica, calculando la fracción de eyección con el ecocardiograma. Fracción de eyección bajo, falla sistólica. Fracción de eyección normal, falla diastólica. Lo que ven por debajo son las causas. ¿Cuál es la causa más frecuente de falla cardíaca? Cardiopatía isquémica, que da falla sistólica. Segundo lugar, hipertensión. Pero miren la hipertensión, ¿qué falla da? Falla diastólica. ¿Por qué? Porque la isquemia, necrosis, ¿qué produce en el corazón? Esto de acá, fibrosis. ¿Y qué hace el corazón? Se dilata. Hace una dilatación. Y como se fibrosa, lo que se altera es la contractibilidad, porque hay muerte de miocitos. Eso es lo que genera el infarto. Falla sistólica. Pero la hipertensión arterial no. La hipertensión arterial, miren qué genera, miren. ¿Cómo está acá el miocardio? Hay una hipertrofia. ¿Qué tipo de hipertrofia? Concéntrica. Hipertrofia concéntrica. Con lo cual, lo que va a estar alterado no es la contracción, porque hay bastante masa muscular. Lo que va a estar alterado es el llenado. Porque como hay una gran hipertrofia hacia el centro, la cavidad va a ser pequeña. Se va a alterar el llenado. ¿Correcto? Ya está. Entonces miren diferente cómo se produce la falla cardíaca. ¿Ya? La cardiopatía isquémica, la falla sistólica, corazón fibrosado, dilatado. También la insuficiencia aórtica, la miocardiopatía dilatada. En cambio, la falla diastólica, hipertensión, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica y restrictiva. ¿Correcto? Corazón hipertrofiado. Muy bien. La otra forma de clasificar a la falla cardíaca es falla izquierda, falla derecha. Chicos, cuando falla el corazón izquierdo, ¿quién sufre? Cuando falla el ventrículo izquierdo, la sangre pasa a la aurícula izquierda. ¿Y la aurícula izquierda, quién le pasa la sangre? Al pulmón. Por lo tanto, cuando la falla es izquierda, aparece congestión pulmonar. Entonces aparece disnea, crépitos, edema agudo de pulmón. En cambio, cuando la falla es derecha, falla el ventrículo derecho, le pasa la sangre a la aurícula derecha, y la aurícula derecha, ¿dónde le pasa la sangre? A la circulación sistémica, a las venas, ¿no? Por lo tanto, hay congestión sistémica en el caso de la falla derecha.
congestión sistémica. Por eso ahí aparece ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, que es dato de congestión sistémica, ¿ya? Esto es lo más frecuente, falla izquierda, por infarto, por hipertensión, dan falla izquierda, y a largo plazo, la falla izquierda produce falla derecha. Eso es lo más frecuente. La evolución de la falla izquierda produce falla derecha. Ahora, si te preguntan cuál es la causa de falla derecha aislada, o sea, solo falla derecha, el corazón izquierdo está normal, hipertensión pulmonar. Es la causa de falla derecha aislada, la hipertensión pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de falla cardíaca? Con los criterios de Framingham, que lo han preguntado. Tienes que acordarte los mayores, que son 8 mayores. 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. Como habíamos dicho, cuando hay falla derecha, congestión sistémica, paciente edematoso. Falla izquierda, congestión pulmonar. ¿Cuáles son los 3 mayores del lado derecho? Ahí está. Ingurgitación yugular es el criterio mayor del lado derecho. Reflujo hepatoyugular y aumento de presión venosa central. Son los 3 mayores del lado derecho. Los 3 mayores del lado izquierdo, ¿no? En cual el paciente está con falla respiratoria, congestión pulmonar. Este es el más específico. Disnea paroxística nocturna. Este es sensible, crépitos. Y luego el edema agudo de pulmón, que es grave. Disnea paroxística nocturna, crépitos pulmonares y edema agudo de pulmón son los 3 mayores del lado izquierdo. ¿Y quiénes son los 2 indiferentes? Este de acá. Cardiomegalia, que es índice cardiotorácico más del 50%, en lactantes más del 60%, y el famoso ritmo de galope, tercer ruido, cuarto ruido, que son los signos más específicos. ¿La disnea qué es, chicos? ¿Signo o síntoma? La disnea. Síntoma. Cuando te pregunten síntoma más específico de falla cardíaca, disnea paroxística nocturna. Síntoma. Signo más específico de falla cardíaca, signo, ritmo de galope. Tercer, cuarto ruido, signo. El tercer ruido, ¿en qué momento se produce? Llenado rápido. Y el cuarto ruido, contracción auricular enérgica. Criterios mayores, ¿correcto? Son 8, ojo, 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo, mayores, y 2 indiferentes. La cardiomegalia y el ritmo de galope. ¿Ya? Son 8 criterios mayores para el diagnóstico de Framingham. Los demás son menores, todo lo demás, ¿no es cierto? Te dicen, por ejemplo, disnea de esfuerzo, eso es menor. Taquicardia, tos, edema de miembros inferiores, eso es criterio menor. Edema de miembros inferiores. ¿Y cómo es el edema cardíaco? El edema cardíaco se produce porque el gasto cae. Al caer el gasto cardíaco en la falla cardíaca, cae la tasa de filtración glomerular, porque le llega menos sangre al riñón. Y por lo tanto, aumenta la retención de agua. Y eso genera el edema. Pero es un signo tardío, chicos. No es agudo. Es un signo tardío, porque se tiene que acumular 5 litros en el intersticio. Y es vespertino, o sea, empeora en la tarde, en la noche, obedece la gravedad. Si está parado, es en los pies el edema. Si está echado, es en la región sacra. Blando o a veces duro cuando es grave, bilateral, simétrico, etc. ¿Correcto? Esas son las características del edema cardíaco. ¿Qué es criterio menor? El edema de miembros inferiores. El edema agudo de pulmón es criterio mayor.
Esta es la patogenia, esta es la fisiopatología de un paciente con falla cardíaca. El paciente con falla cardíaca tiene disminuido el gasto. Al caer el gasto, chicos, se activan diferentes sistemas neurohormonales. ¿Qué sistemas neurohormonales se activan cuando el gasto cae? Se activa el tono simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se activa el hipotálamo. De tal manera que aumentan sus productos de secreción. Miren, hay aumento de norepinefrina, porque está activado el tono simpático, aumento de angiotensina, aumento de aldosterona, aumento de ADH. ¿Y qué hacen estas sustancias? La norepinefrina y la angiotensina hacen vasoconstricción y elevan la presión arterial para aumentar el gasto cardíaco. Pero a la larga, ¿qué producen esto? Aumento de la poscarga, a la larga. Y eso va a perjudicar al corazón. La aldosterona secuestra agua y sodio, la ADH secuestra agua, aumentando la volemia para aumentar el gasto cardíaco. Pero a la larga, el aumento de la volemia produce aumento de la precarga. De tal manera que un paciente con falla cardíaca, miren, ¿qué es lo que tiene, chicos? Aumento de la pos y la precarga. Y eso al final, ¿a qué va a llevar al corazón? Al remodelado cardíaco. Y de eso se muere el paciente. ¿De qué se muere un paciente con falla cardíaca? Del remodelado. Y el remodelado se produce por aumento de la pre y la poscarga. Ya está. Ese es entonces el efecto perjudicial. ¿Hay alguien quien nos defiende? Sí. Si a mí me preguntan, la norepinefrina, la angiotensina, la aldosterona son malos para el corazón, porque producen remodelado. Y de eso se muere el paciente. ¿Quién los defiende? ¿Quién defiende al corazón? ¿Quién es el cardioprotector? Los péptidos natriuréticos. Son los cardioprotectores endógenos. Los péptidos natriuréticos, chicos, son los cardioprotectores. ¿Por qué? Porque bajan la presión arterial, ya que hacen vasodilatación, bajan la volemia, bajando la precarga, y esto es lo más importante. Son antirremodeladores, son antifibróticos. Mientras que la angiotensina, la norepinefrina, la aldosterona producen fibrosis del corazón, los péptidos natriuréticos son antifibróticos. ¿Cuál es el único problema de los péptidos natriuréticos? Su vida media. Es muy corta su vida media. ¿Por qué? Porque esta enzima los metaboliza. ¿Cómo se llama la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos? Se llama neprilicina. Neprilicina. ¿Correcto? Ya está. Clase funcional de NIJA tenemos 4. Ahí está. 1, el paciente asintomático, ¿no es cierto? Hace sus ejercicios sin ningún problema, su actividad física. 2, el paciente ya hace disnea, pero a moderados esfuerzos. Por ejemplo, corre, ¿no? Trota, corre y ya se cansa. Entonces, moderados esfuerzos. Porque miren el 3, hace disnea, pero a pequeños esfuerzos. Camina y le da disnea. Esa es la diferencia. La intensidad del esfuerzo. Cada vez es más limitante. En el 1 puede hacer todo. En el 2 ya no. Si corre, se cansa. En el 3, más limitante. Camina y se cansa. Tiene disnea a leves esfuerzos. Y el 4 es la disnea al reposo. El 2, el 3 y el 4 es descompensado. ¿Qué debemos hacer con el tratamiento? Volverlo a clase funcional 1. Con el tratamiento. Los estadios evolutivos, ¿no es cierto?, se clasifican también en 4 grados. El A es cuando tiene factores de riesgo. El B es cuando ya tiene falla estructural o funcional. Por ejemplo, tiene un infarto, tiene hipertrofia, o funcional, caída de la fracción de eyección. Pero chicos, en el A y en el B, el paciente está
asintomático. En el A y en el B el paciente no tiene síntomas, pero en el A ya tiene factores de riesgo y en el B ya hay una lesión, ya sea estructural o funcional. La Sociedad Americana de Cardiología, AJA, nos dice, debemos diagnosticar a un paciente con falla cardíaca en el estadio B. Ahí debemos diagnosticar como máximo. ¿Qué es el paciente llamado paciente con disfunción del ventrículo izquierdo asintomático? O sea, es el paciente que tiene fracción de eyección baja, por eso es disfunción del ventrículo izquierdo, pero asintomático, no tiene síntomas. Ahí debemos diagnosticar, chicos. Ahí debemos diagnosticar al paciente. No cuando tiene síntomas, porque ahí ya el pronóstico empeora. Cuando el paciente tiene síntomas, ese es estadio C y responde al tratamiento. En el D tiene síntomas y no responde al tratamiento convencional. Le doy diuréticos, le doy ECA, no responde. Es refractario al tratamiento convencional. Y ahí no debemos hacer el diagnóstico. Aquí el diagnóstico ya es tardío, chicos. ¿Ya? Es tardío. Por eso tenemos que evaluar a nuestros pacientes desde sus factores de riesgo. Al paciente diabético, obeso, y nunca le han tomado un ecocardiograma. Entonces estamos evaluando mal. Paciente que tiene diabetes más de 5 años, tiene obesidad o es hipertenso, fuma, y ha tenido un infarto. ¿Qué estamos esperando para pedirle un ecocardiograma? Cuando recién tenga síntomas. Cuando venga la emergencia con disnea, edema, ingurgitación. No, ahí el diagnóstico ya es tardío. Por eso, ojo, la recomendación es en estadio B. ¿Ya? Tratamiento. Lo primero que debemos hacer en un paciente con falla cardíaca es bajar la poscarga, es decir, la resistencia. ¿Y con qué bajamos la poscarga? Con vasodilatadores. Y ahí el de elección es YECAS, porque es el bueno, barato, disponible. Bueno, barato, disponible. YECAS es el fármaco pilar en el tratamiento de la falla cardíaca, porque baja la poscarga. Los más conocidos, captopril, enalapril y sinopril. ¿Correcto? Ya está. Ya le bajaste la poscarga. Ahora, ¿qué le tienes que bajar? La precarga. ¿Y con qué le vas a bajar la precarga? Con los diuréticos. Si el edema es leve, te acidas. Si el edema es severo, como un edema agudo de pulmón, ¿qué le vas a dar? Furosemida. Si el edema es leve, te acidas. Si es severo, furosemida. Ya está. Le bajaste la poscarga y le bajaste la precarga. Poscarga con YECA, precarga con diuréticos. Ahora el paciente debe estar asintomático, porque le has bajado la pos y la precarga. Y cuando está asintomático, es decir, cuando está compensado, ¿qué le agregas para mejorarle el pronóstico? Beta block. Solo usas beta block en falla cardíaca cuando el paciente está asintomático, compensado. ¿Y cuáles son los beta block que han demostrado efectividad? Estos 4. El mejor es este, carvedilol. Pero también está metoprolol, bisoprolol y nebivolol. Solo esos 4 han demostrado tener eficacia en el tratamiento de la falla cardíaca. Y eso, chicos, se conoce con el nombre de la trípode del tratamiento. YECA, diuréticos, beta block. YECA, diuréticos, beta block. Pero ¿qué pasa cuando no responde al tratamiento? O sea, le has dado YECA, le has dado diuréticos y sigue en clase funcional 3, sigue en clase funcional 4. A pesar de haberle dado YECA y diuréticos, le agregas espironolactona. Espironolactona. Cuando no responde a los YECAs y a los diuréticos, tienes que agregarle espironolactona. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y hay alternativas o no? Sí. Por ejemplo, la alternativa a los YECAs, ¿quién es? El sacubitril. ¿Y qué hace el sacubitril? Aumenta la vida media de los péptidos natriuréticos, chicos. ¿Y se acuerdan que los péptidos natriuréticos eran los buenos, los cardioprotectores?
Porque ¿cuál es el mecanismo del sacubitril? Es inhibidor de la neprilicina. ¿Qué hacía la neprilicina? Metabolizaba los péptidos natriuréticos. Como lo inhibe, aumenta la vida de los péptidos natriuréticos. Reemplaza los YECAS. Incluso los estudios mencionan que son mejores. Lo que pasa es que son poco disponibles y caros, ¿correcto? Por eso no son de elección. Un fármaco es de elección porque es bueno, barato y disponible. YECAS. Bueno, barato, disponible. ¿Qué pasa si no puedo utilizar beta block? ¿Cuál es su alternativa? Ivabradina, que es un inhibidor de la corriente eléctrica del nodo sinusal. Ivabradina, inhibidor de la corriente eléctrica del nodo sinusal. Lo empleamos en reemplazo al beta block cuando no podemos utilizarlo. Paciente con asma, paciente con EPOC. Chicos, la espironolactona, ¿qué reacción adversa produce? Ginecomastia. Por eso lo reemplazamos con eplerenona, que también es un antagonista a la aldosterona, igual que la espironolactona. Estos dos bloquean a la aldosterona, pero la diferencia es que la eplerenona no produce ginecomastia. Esa es la diferencia. No produce ginecomastia. Ya está. ¿Y cuándo damos digitálicos a un paciente? Damos digitálicos, ya lo hemos dicho, digoxina, cuando tienes esto. Falla cardíaca más fibrilación auricular. Cuando tengas un paciente con falla cardíaca más fibrilación auricular, ahí doy digitálicos. Por vía oral, digoxina. Por vía endovenosa, la natoxidose. El problema de la digoxina es que es frecuente su intoxicación, porque tiene un índice terapéutico estrecho. ¿Cuáles son los síntomas más precoces de la intoxicación por digoxina? Gastrointestinales, náuseas, vómitos. Y este es el específico, xantopsias, dato específico de intoxicación. ¿Y qué producen? Arritmias, y esta es la arritmia más frecuente. Las extrasístoles ventriculares que van en grupo de 2 y se llama bigeminismo. Es la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina. Ya está, chicos. Ese es el tratamiento de un paciente con falla cardíaca. ¿Quiénes bajan la mortalidad? Típica pregunta. Bajan la mortalidad YECAS, beta block, sacubitril, espironolactona. ¿Correcto? Repito, YECAS. Su hermana de los YECAS, ¿quiénes son sus hermanas? ARA2, espironolactona, beta block y sacubitril son los que bajan la mortalidad en pacientes con ICC. Bajan la mortalidad. ¿Correcto? YECA-ARA2, espironolactona, beta block y sacubitril. Si te dicen tiazida, furosemida, digoxina, esos no. Ni tiazida, ni furosemida, ni digoxina han demostrado bajar la mortalidad, ¿no?